administrada. Por lo tanto, han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy vamos a dialogar con el doctor Pablo Alarcón. Él es director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES, y también con el ingeniero Bruno Leone. Él es el presidente de la Cámara de Pesquería. Por supuesto, el tema, la crisis política. La Corte Constitucional admitió el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Doctor, quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Fernando. Un gran saludo a toda la audiencia, también, por supuesto, al ingeniero Leone, que nos acompaña. Bueno, me parece que finalmente, desde el punto de vista jurídico, tenemos un desenlace. Hay una decisión formal de la Corte Constitucional, un dictamen concretamente, y en el marco de un Estado constitucional como el nuestro, lo correspondiente ahora es acatar ese dictamen, así lo ha expresado el propio gobierno del presidente Lasso. Más allá de los análisis jurídicos, técnicos que podamos hacer de la decisión, esto marca formalmente el inicio del juicio político al presidente de la República, que por cierto, en la historia del Ecuador es el segundo presidente que va a ser parte de un juicio político, luego de Juan de Dios Martínez en su momento. Así que estos son hechos importantes que tendremos que considerar. Ingeniero Bruno Leone, el Comité Empresarial, los empresarios en los últimos días también se pronunciaron, preocupados por todo lo que estaba pasando en el Ecuador, pero no se sabía si iba a haber o no juicio político. Ahora este debe empezar. ¿Cuál es el pronunciamiento? Bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir este panel sobre este tema que llama la atención de todos los ecuatorianos. Mire, nosotros para poder desarrollar la actividad empresarial que llevamos adelante, pues necesitamos un mínimo ambiente de tranquilidad. Como empresario lo vemos desde el siguiente punto de vista, digamos, más allá de que como ciudadanos también tenemos una opinión. Por ejemplo, en este momento el riesgo país del Ecuador está llegando a 2000. ¿Qué significa eso para la gente que nos escucha? Significa que si mañana el Ecuador tuviera que salir a los mercados a obtener dinero, porque recordemos que al estar dolarizados no tenemos la maquinita para poder imprimir dinero, si tuviéramos que salir estaríamos cogiendo deuda al 23 o al 24%. Eso es pues definitivamente ponernos fuera de competencia, digamos, para cualquier actividad que usted quiera hacer, porque cuando usted exporta tiene que competir con otros países del mundo. Entonces nos preocupa mucho eso, a pesar de que el presidente, me acuerdo en alguna vez que conversábamos en un foro de inversionistas en Nueva York, decía, ustedes me analizan al Ecuador por la parte política y no toman en cuenta todo lo bueno que hemos hecho en la parte macroeconómica, pero ya estamos viendo de que eso no ha tenido, digamos, un efecto en los mercados y peor en el mercado interno. Siempre hemos dicho que es importante una macroeconomía sana, pero que esté al servicio de la microeconomía. Ahí vemos una desconexión. Porque además el alto riesgo país no es de estos días. El Ecuador, cuando inauguró el gobierno el señor Guillermo Lasso, tuvo una observación positiva, pero en poco tiempo empezó a subir el riesgo país. Y cuando usted dice 20% hay que considerar por el riesgo país y son 2.000 puntos, sí, más 3% que es la tasa de interés, que es a la que reciben créditos el Uruguay, el Perú, Colombia, al 3%, el Ecuador tendría que pagar el 23%. Doctor, peculado es la figura por la que iría a este juicio político el presidente de la República. ¿Qué es el peculado para que lo entienda la gente? Antes se simplificaba y se decía que era disponer arbitrariamente de recursos públicos. ¿Qué es el peculado ahora? Bien, importante mencionar que la Corte Constitucional en este dictamen lo que ha dicho es que únicamente se puede llevar adelante el juicio político contra el presidente de la República por el delito de peculado, uno de los varios establecidos en el artículo 129 de la Constitución de la República. Y principalmente para tratar de llegar a la ciudadanía sin un lenguaje extremadamente técnico, lo que implica esto es una desviación de fondos públicos.
hay verbos rectores en el tipo penal formalmente establecido, pero eso no ha sido analizado formalmente por el voto de mayoría de la Corte Constitucional. La Corte lo que ha establecido es que hay hechos base, hechos inferidos, hechos conclusivos a partir de lo que consta en la solicitud y adecuadamente concatenados desde el punto de vista narrativo, con una verosimilitud mínima, que permitirían que esto pueda ser analizado desde el punto de vista político en la Asamblea Nacional y por lo tanto, si bien es importante analizar lo que implica el delito de peculado por el cual se va a iniciar el juicio político, también hay que ser claros que en la Asamblea Nacional no se va a discutir sobre la responsabilidad penal del presidente de la República, sí sobre la responsabilidad o no política en los hechos que se han relatado en esta solicitud de quienes han formulado este juicio político. Usted bien hacía referencia a lo que decía el presidente de la República. Hay un desempeño, las cuentas fiscales han sido mejoradas, saneadas y no se está viendo esto, sino otros aspectos más de carácter político, a partir de unos contratos de Flopec. Sí, bueno, a ver, yo lo que creo que tenemos un problema muy serio de institucionalidad en el Ecuador. O sea, realmente la gente ha perdido la fe en las instituciones públicas y en el caso de una empresa pública como es Flopec, me imagino que tiene su gobernanza interna, tiene sus procedimientos, sus sistemas y procedimientos, sus sistemas de control, sus auditorías internas. O sea, ¿dónde está todo eso para que haya podido suceder lo que supuestamente ha sucedido? Entonces, me parece a mí que esta vorágine de situaciones a las que estamos viendo abocadas deben de solucionarse con un liderazgo muy claro y poner, digamos, si es que se ha cometido algún error, corregirlo y que haya una transparencia para que la gente crea en la institucionalidad. Porque en este momento, si algo ocurre en algún lado, nosotros los ciudadanos nos sentimos en una total situación de indefensión. Y para no hablar de la delincuencia. Entonces, en el caso de Flopec, pues si ha habido un contrato que no ha cumplido con eso debe haber sido detectado en su momento por la auditoría interna y puesto en conocimiento de las autoridades respectivas, la Contraloría o la que sea, digamos, para que vea si ahí hubo o no hubo un delito. Si eso no se hizo en su momento, entonces realmente ahí hay un mal manejo de la cosa pública. Doctor, ya en lo específico y como abogado, el tema es Flopec. Antes usted explicó lo que era el peculado, pero aquí estamos hablando de peculado a través de Flopec. Correcto. ¿Cómo podría explicar esta parte? Correcto. Nuevamente, de los 3 cargos de la acusación constitucional, uno pasó el filtro de admisibilidad de la Corte Constitucional, que es el que está vinculado a Flopec. Insisto en que lo que la Corte ha hecho puede ser cuestionable para algunos, pero lo que la Corte ha hecho, que finalmente es lo que tenemos en este dictamen, es limitarse a mostrar los problemas de procedimiento que existieron y que sí los advierte la Corte, pero a pesar de ello dice que esto no afecta el debido proceso ni la legitimidad y que tiene que analizar el contenido formal de la solicitud. Y ahí dice, entre otras cosas, que en el caso de Flopec, a diferencia de los otros 2 cargos de la acusación, aquí sí existen hechos que tienen una conexión narrativa entre sí y, como les decía, una verosimilitud mínima, porque la Corte tampoco puede calificar si es verdad o no lo que sucedió. La Corte tampoco establece responsabilidades penales, ni administrativas, ni civiles, pero la Corte entiende que por los hechos suscitados en este caso, que incluso aparece de por medio un informe de Contraloría General del Estado, el presidente de la República habría conocido sobre lo que sucedió ahí, incluso por aparentes denuncias de quien estaba a cargo de la gerencia de Flopec. Luego esta persona fue removida, luego esto fue aparentemente también de conocimiento del presidente, digo aparentemente porque esto no está comprobado y tampoco es del espacio para hacerlo en el marco de un juicio de esta naturaleza, y por esa razón lo que se va a analizar ya en el campo de la Asamblea Nacional es la responsabilidad política que pudo haber tenido el presidente y que, por cierto, el presidente tendrá toda la oportunidad para hacer uso de su descargo motivacional en este caso, para demostrarnos a todos, porque me parece que esto es lo importante, demostrarle a la sociedad en general, a la ciudadanía, que el presidente no tuvo una responsabilidad política en este ámbito y, consecuentemente, si es que es el caso en un futuro, también habrá que analizar el ámbito penal propiamente dicho, ¿no?
Y sobre la complejidad de la administración pública, con tantos funcionarios, ¿cómo se hace responsable un presidente de lo que haga tal o cual funcionario? De eso vamos a hablar luego de que retornemos del corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas y generan miles de empleos en la provincia del Guayas. La ampliación a 4 carriles de Yaguachi a 3 Postes. La ampliación de los puentes Bulubulu, Estrella y Trovador en la vía Naranjal. Y la ampliación a 6 carriles de la vía La Aurora San Borondón. Sí, es mucho lo que hemos hecho. Son vías, caminos y puentes que hacen de Guayas la provincia imparable. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Un tema que tiene que ser analizado en profundidad y con conocedores en la materia, como lo estamos haciendo con el doctor Pablo Alarcón, y también cuando se habla del ámbito económico con un presidente de una Cámara de la Producción. Yo hice mención a lo difícil que es en la administración pública, más aún cuando no hay formación política administrativa en el Ecuador. Ahora las universidades tienen ese tipo de carreras, pero son nuevas en realidad. ¿Cómo ve usted esta situación de que finalmente sea el presidente el responsable de algo que cometió de pronto un gerente o un funcionario, como el caso de este señor Hernán Luque? Justamente, yo hablaba de la institucionalidad, eso es un problema serio. Mire, yo entiendo que el presidente, una vez que asume su sillón presidencial, tiene que nombrar algo así como 2.000 personas, entre gobernadores, ministros, representantes de directorios, por aquí, por allá. Tiene que nombrar a esta gente, ¿verdad? Pero una vez que los nombra, porque la ley lo pide, esas instituciones donde han sido nombradas esas personas tienen pues unas normativas y unos procedimientos que tienen que observarse. Por eso yo me refería a la institucionalidad. Mire, en las empresas, usted internamente, en la mía y en la UE y en todos lados, hay procedimientos, hay canales orgánicos funcionales donde hay que reportar y hay reportes y verificaciones y auditorías. Por ejemplo, se dice siempre que las empresas multinacionales son sumamente burocráticas. Claro, porque una empresa que está, digamos, en algún lugar en los Estados Unidos o en China, establece una operación acá, ¿verdad? Tiene unos manuales y unos orgánicos funcionales que hay que cumplir. Y el funcionario no puede salirse más allá de eso y tiene que cumplir. Y a veces la toma de decisiones se vuelve un poco tediosa y demorada porque hay que cumplir con todos esos procedimientos. Ahora, si acá, en las empresas públicas, por el afán de ser muy ejecutivo, de hacer que las cosas funcionen más rápido, se saltan procedimientos o se omiten cosas, entonces ahí estamos ante un problema. Por ejemplo, mire, en el inicio del gobierno conversábamos con el presidente y decía, yo voy a dedicarme a duplicar la producción petrolera del país. Perfecto, ustedes dedíquense a producir más, a pescar más, y qué sé yo. No se ha podido. Hubiera sido buenísimo poder haber tenido una mejor producción petrolera con el precio del petróleo que estuvo. No se logró. ¿Por qué no se logró? Porque no se dieron posiblemente los pasos que tenían que haberse dado. Si alguien por pasarse de ejecutivo incumplía algún paso, seguramente estaría hoy en un problema. Entonces, el tema es complicado, pero esa es la función pública. Dice, que me corrija el doctor, en la función pública solo se puede hacer lo que está escrito. Lo que no está escrito se considera prohibido. Es así, doctor. Entonces, así es la cosa. Doctor, va a tomar un tiempo, se dice que alrededor de 45 días podría durar el juicio político hasta que tome una decisión en una votación el Pleno. Y es en esa fase en donde tendría que ir el presidente de la República. En estos momentos él debe seguir gobernando y debe buscar cómo solucionar los graves problemas que tiene el país. Pero debe buscar la mayor cantidad de juristas. Han dicho que tienen ya la defensa hecha. Cuidado, hay un mecanismo sobrevalorado de seguridad de cómo enfrentar las cosas. Muy por el contrario, sería bueno que tengan la mayor cantidad de juristas
que apoyen al presidente en el proceso. Claro, Fernando, en este caso es importante tener muy claro, ¿no?, que la figura del juicio político que está al menos en esta Constitución ecuatoriana tiene un componente político. Ciertamente esa es su esencia, es un juicio político, pero eso no quiere decir que no tenga también un procedimiento reglado desde el punto de vista jurídico. Hay un procedimiento que debe ser respetado desde la forma. La Corte ha dicho que también desde el fondo debe haber un contenido que no tenga, por ejemplo, hechos manifiestamente falsos, y la Constitución impone, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos, la necesidad de que se singularice la infracción y el cometimiento de la misma por parte del presidente de la República. Esto es importante. Entonces, cuando empezamos a mostrar ya un debate sobre lo que pudo o no pudo haber hecho alguien más que no sea el presidente de la República, tendríamos que ya mostrar que esto lleva a un debate de tipo político. Yo estoy de acuerdo con usted, me parece que no pueden descuidar aquí la defensa jurídica del presidente, pero claro, como se suele decir coloquialmente, y a pesar de que no nos guste a muchos, lastimosamente o ventajosamente, dependiendo de la tendencia, esto ya es una cuestión de votos en la Asamblea Nacional, y ojalá que lo que la Asamblea decida, en primer lugar, se ajuste a la Constitución, porque este es un Estado constitucional, no es un Estado arbitrario en el que cualquier poder puede hacer lo que sea. A pesar de todo, tiene que estar sometida a la política, a la Constitución, en menor o mayor grado eso es cuestionable, pero es el modelo de Estado que está en el artículo 1 de la Constitución el que condiciona la actividad de las funciones del Estado. Se debe respetar el debido proceso, se debe respetar lo que dijo la Corte Constitucional. Cuidado, mañana la Asamblea Nacional empieza a acusar o mostrar hechos distintos o asegurar el cometimiento de otros delitos que no fueron los que la Corte admitió a trámite formalmente con respecto al presidente de la República. Así que todo este resguardo jurídico y lógicamente político que deberá llevar adelante el presidente de la República deben ir de la mano. No se puede simplemente pensar en los votos, también hay que pensar y mucho en la defensa técnica. Y por supuesto, también los interpelantes deben obrar técnicamente, no exclusivamente desde el punto de vista político. Todo el sector productivo tiene que seguir trabajando, se le va a ir complicando, por supuesto, con los créditos, el dinero cuesta más. Para el Ecuador hay situaciones de inseguridad que ha llevado a que el costo de producción también se eleve, porque son ustedes los que están asumiendo costos por seguridad. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, mire, hemos pasado, para citar el tiempo más próximo pasado, digamos, desde la pandemia, después la pospandemia, la guerra de Rusia con Ucrania, los movimientos indígenas que degeneraron también. Y nosotros hemos seguido trabajando, hemos seguido avanzando, hemos seguido invirtiendo, hemos seguido defendiendo las plazas de trabajo, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hoy en la mañana conversaba con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos y yo le decía, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir exportando, vamos a seguir cumpliendo lo que la normativa legal e internacional nos impone, lo que nuestros mercados quieren de nosotros, es que no queda otra cosa. Es un tema, las empresas, Fernando, tienen que observar obviamente su solvencia como empresa, su capitalización, su fortaleza patrimonial, pero también hay temas de liquidez. Me acuerdo en la pandemia, por ejemplo, me preguntaba un periodista, bueno, ¿y hasta cuándo ustedes aguantan? ¿Hasta cuándo van a quebrar? Le digo, a ver, una cosa es quebrar, otra cosa es, depende cómo usted lo quiera ver. Las empresas del sector pesquero son patrimonialmente muy fuertes, muy bien capitalizadas a lo largo de los años, porque esto es un negocio de largo plazo. Tenemos un problema de liquidez, que hay que ver cómo se lo resuelve. Hoy estamos ante una situación como esa. Las tasas han subido, el gobierno, por ejemplo, está planeando y leía yo en un análisis semanal de Walter Spurrier, por ejemplo, que este año nos va a tocar a las empresas competir por la liquidez con el gobierno, porque el gobierno está pensando colocarle bonos al Seguro Social. A través del Seguro Social, exactamente, que ha recibido 2.500 millones el año anterior, que recién lo conocemos, y están proyectando también alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, esas cosas sí complican, ¿verdad? La operación, el accionar, pero nos toca seguir adelante porque, pues, cuando decidimos meternos en esto, no lo hicimos con una visión de 6 meses o de un año, lo hicimos con una visión de largo plazo. Qué bueno sería
Antes de que se dé esta decisión de la Corte Constitucional pensaba lo propio, y ahora también, que en los extremos a los que hemos llegado haya un reencuentro, un propósito, un gran objetivo de país nacional, de poner el interés personal. Incluso si hay temas de vanidad, es muy fácil dejar de lado aquello, escuchar a los demás y encontrar precisamente el camino, que es el que queremos todos, ese camino de la prosperidad. Vamos a hacer el último corte comercial, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La intervención que hizo la prefectura con la limpieza de lo que es el río de la Camarona fue muy efectivo porque eso ha dado a que se drene más rápido las aguas. Intervenimos con obras y ayuda humanitaria a las emergencias presentadas en la provincia. En Guayaquil, Durán, Milagro, Salitre, Narancal, Juján, Yaguachi, Marcelino Maridueña, Playas, Balsar, Polimes. Seguimos monitoreando de manera permanente los 25 cantones de la provincia para atender inmediatamente cualquier emergencia. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Y parte del comentario que hice hace poquísimos minutos tiene que ver precisamente porque también hay posturas de que debe aplicar la muerte cruzada el presidente de la República en estos momentos. ¿Cómo vería usted, doctor? Como ciudadano más que como jurista, y que me preocupa mucho, es que mientras estamos concentrados nosotros analizando lo que ha pasado con el juicio político, allá afuera en las calles siguen matando a la gente, siguen existiendo desastres naturales, parece que al país le ha caído todo en estos días, y yo creo, también hago un llamado cívico para que quienes van a entrar en esta disputa, entre comillas, en el juicio político, lo hagan con altura y pensando en el país, que esto no distraiga sus obligaciones constitucionales y legales. Y esto lo relaciono con la pregunta de la muerte cruzada. Si le respondo como un jurista, le diría que formalmente en la Constitución no hay impedimento alguno para que el presidente de la República hoy, o incluso el día de la comparecencia, como alguien sostuvo, vaya o acuda a la comparecencia y presente su decreto de muerte cruzada, entre comillas muerte cruzada, así se lo conoce coloquialmente, y disuelva la Asamblea Nacional. Pero desde el punto de vista que habíamos mencionado, tampoco esto opera al puro arbitrio, entre comillas, del presidente de la República. Aquí hay un procedimiento reglado también en la Constitución, hay causales, hay un tiempo establecido, que si bien una de ellas nada más califica la Corte Constitucional, y, por ejemplo, la grave crisis, conmoción, la obstrucción permanente del plan de gobierno no requiere de un dictamen de la Corte, sí que tendríamos que contar con una adecuada motivación por parte del presidente de la República en ese decreto para justificar que lo está haciendo. Eso desde el punto de vista jurídico, pero ya políticamente hablando, en la práctica, desde el punto de vista de los problemas que nos están aquejando, el que se genere una disolución de la Asamblea, no solo que creo que tendría efectos negativos a nivel interno, sino fundamentalmente internacional. Internacionalmente no va a concebirse o entenderse este debate en el que estamos incursionando a nivel interno. Lo que se ve desde afuera es que el país carece de institucionalidad, como decía el ingeniero hace un momento, y que esto va a terminar generando más afectaciones, el incremento del riesgo país. Si estaba en 2000 hasta hoy, yo no quiero pensar qué va a suceder en las próximas semanas cuando avance este juicio político. Así que creo que tenemos que ser muy cautos con las invocaciones de las figuras que están en la Constitución. También quiero aprovechar para decir, esto no puede ser calificado como un golpe de Estado porque está regulado en la Constitución, y si el presidente disuelve la Asamblea con los argumentos del caso, tampoco se lo podría asumir o calificar como un dictador. Están las herramientas en la Constitución, pero hay que utilizarlas con el debido cuidado y responsabilidad ciudadana. A diferencia de lo que sucedió en el Perú, en que cuando lo iban a votar en el Congreso al señor Pedro Castillo, él se adelantó, se declaró dictador, disolvió el Congreso, pidió la prisión de la fiscal
y inmediatamente dijeron no, te votamos a ti, lo votaron y lo metieron preso. Y podrá estar, dicen, 25 años por el delito de rebelión. Claro, muy bueno el traer a colación en estos momentos esta situación. En este caso, en el Ecuador, no está tipificado un delito así, por el contrario, la Constitución lo permite, esa muerte cruzada. Cuando usted decía, incluso el día que comparezca a hacer sus descargos en la Asamblea, él podría en ese mismo acto decir, disuelvo el Congreso, los disuelvo a ustedes asambleístas. Alguien lo ha sugerido, Fernando, por eso estoy citando que esto no es una idea mía, pero sí, en efecto, porque la Constitución no dice en ninguna parte que una vez iniciado el juicio político, el presidente no pueda hacer uso de su prerrogativa establecida en la Constitución de disolver la Asamblea Nacional. El presidente lo puede hacer en cualquier momento durante los primeros 3 años y están las causales, hay límites, pero no se puede asumir de plano que por el solo inicio del juicio, más allá de que resulte lógico que no debería utilizarse una figura así, esta Constitución no lo dice. Y en efecto, en derecho público solo se debe hacer expresamente lo que está establecido en el texto constitucional. Cualquier otra cosa son elucubraciones que llevan a una posición que es contraria al texto constitucional. Así que esa es la posición. Por eso hasta el final el presidente podría hacer uso de esta herramienta que, como se ha dicho, está guardada en el cajón, como lo ha mencionado el propio ministro de Gobierno. Ingeniero, desde el punto de vista, reitero, de la producción, esto sería pues tremendamente malo, muy malo, porque además todo esto vendría acompañado de esas calles calientes, violentas, de sectores que lo que quieren es el caos. Mire, sí, sería terrible. En este momento, hablando, digamos, como empresario de la visión nuestra, digamos, del trabajo, de la exportación y todo eso, se ha presentado una muy buena posibilidad, por ejemplo, de que podamos tener algún tipo de acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos. Aquí ha estado hace unas 3 semanas, vinieron todos los miembros de la Comisión de Medios y Arbitrios del Senado americano y después vino el senador Bob Menéndez. Que es el presidente de la Cámara de Relaciones Internacionales, ¿no? Y es el hombre más importante, sí, además de ser el hispano, sí, más importante en los Estados Unidos en la historia. Sí. Entonces él ha planteado algo que es importantísimo para el Ecuador. Él ha planteado que para la renovación de una ley antigua del año 83 con una reforma en el año 2000 de las preferencias arancelarias para los países de Centroamérica y del Caribe, se pueda meter al Ecuador ahí. Hoy lo estuvimos hablando con un funcionario de la embajada. Entonces, esa ventana está ahí, pero si ocurren estas cosas, capaz que esa posibilidad, que sería fantástica para nosotros, puede quedar en el camino. Y hoy como nunca yo creo que hay un momento político entre Ecuador y Estados Unidos que podría lograrse eso, que no ha habido en el pasado. Entonces, yo por eso vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Yo hago un llamado, si ya están las cosas como están, y se está cumpliendo el debido proceso, la ley y todo, muy bien, estamos en lo que estamos. Pero por favor, pensemos en el país, pensemos en la gente. Mire, el Ecuador tiene un problema ahora, pues la seguridad ocupa el primer lugar en la preocupación de los ecuatorianos en las encuestas. Pero siempre el problema del Ecuador ha sido la falta de empleo, ¿verdad? El empleo viene con la inversión, Fernando. Estas cosas no ayudan a que la inversión fluya. Por años venimos viendo que Colombia, Perú, Chile reciben como porcentaje de Producto Interno Bruto, porcentaje de 2 dígitos, 12%, 17%. De inversión. En el Ecuador no llegamos al 1%. Sí. Entonces la inversión que hay es la de los privados, que la hacemos a pulmón y a base de mucho esfuerzo. Y con todos estos riesgos que presenta el país. Complicado. Yo les quiero agradecer a ustedes por haber estado aquí en el programa para hacer este análisis en el momento adecuado, propicio y por supuesto con los argumentos de quienes están en sectores tan importantes como el doctor Pablo Alarcón, que es un jurista pero además académico, y el ingeniero Bruno Leone, con quien hemos dialogado en tantas ocasiones en la búsqueda de la prosperidad a través de la generación de trabajo. No hay otra manera, del cielo no vienen las cosas. Amigos, recuerden que ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América, en el Ecuador a través de Gamavisión, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra mal administrado, por lo tanto
equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.